Una taza de café con el pastor Osvaldo Arias de Cali, Colombia. Bienvenidos a su programa Una taza de café. El pastor Osvaldo Arias ya está listo en cabina con su taza de café en la mano y listo para compartir con nosotros las verdades prácticas de la palabra de Dios. Amigo oyente, prepare usted también su taza de café y póngase cómodo y esté listo para escuchar y participar en el tema de hoy, que de seguro bendecirá su vida. Todos son bienvenidos a la tacita de café, que siempre está deliciosa y cada día se pone mejor. Adelante, Pastor Osvaldo. Bueno, un saludo fraternal, abrazo cordial para todos ustedes, mis estimados hermanos y oyentes del canal La Agregación. Desde Cali, Colombia, estamos aquí para compartir con ustedes las buenas nuevas junto conmigo, el pastor Gamaliel, y por supuesto esperando la participación de todos ustedes en cualquier lugar del mundo. Les estamos diciendo bienvenidos. Cambio. Bendiciones, pastor Osvaldo, un gusto tenerlo en cabina otra vez con una tacita de café en la mano. Nuestra lección número 11. Hermanos, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Objetivo: que el discípulo sea capaz de examinar su interior a la luz de la palabra y que encuentre la solución a su conflicto interior. Santiago capítulo 4, del 1 al 4, lo leo, pastor. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Mire qué pregunta. ¿No son de vuestras concupiscencias, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y guerreáis, y no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Adúlteros y adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Cualquiera, pues, que quisiere ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Pastor, la tacita va a estar muy cargada, muy fuerte. ¿De dónde vienen las guerras, pastor? La pregunta no es para los mundanos, la pregunta es para la iglesia. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Pastor Osvaldo, cambio. Bueno, lo que queda dentro de nosotros, completamente contrario a lo que... Se cayó, pastor, cambio. Decía que como cristianos tenemos que entender y necesitamos todavía hacer cacería a ciertas cosas que están dentro de nosotros. Y aquí la Biblia es clara en decir, no es precisamente... De nuevo, cayó, cambio. Bueno, parece que tenemos una dificultad ahí en el internet del pastor Osvaldo en Colombia. Vamos a ver, pastor, cambio. Sí, hemos tenido mucho invierno acá en la ciudad de Cali y las redes se afectan y entonces están pues fallando. Esperamos que Dios nos ayude a tener paciencia de seguir adelante. Decía que en este pasaje nos descubre Dios, nos hace ver que dentro de nosotros hay muchas cosas que nos llevan a tener guerras, que nos llevan a tener conflictos, y dentro de esas cosas son pasiones que están dentro de nosotros. Esa pasión, ¿no? Esa cosa que tiene que ser negativa. El Señor Jesucristo, por ejemplo, sintió compasión por los pecadores y sintió, bueno, ayudarlos. Pero aquí son esas pasiones que nosotros generamos y que terminan en tremendos conflictos y en dificultades. Y me gustó la anotación que usted hizo, pastor, cuando dice, no escribe a inconversos, le está escribiendo a creyentes. Y eso debe ser tenido en cuenta, que decimos nosotros, así es que esa gente está llena de pasiones y de cosas. ¿Qué sucede con nosotros? Cambio.
Ahí está el reto de esta lección, pastor. ¿De dónde vienen los pleitos y las guerras entre vosotros? Bueno, parece como que hay una idea equivocada, ¿no? El que se convierte a Cristo ya no tiene problemas con su carácter, pero vemos cómo se peleaban los mismos apóstoles, pastor, y más adelante, una vez que asciende Cristo a los cielos, siguen los conflictos en la iglesia. Por eso es importante hacer morir el viejo hombre. Ya sabemos, le leo aquí, ya sabemos que existe un viejo hombre en cada discípulo de Cristo y que debemos hacerlo morir cada día con sus hechos. Sabemos también que la fuente de todos nuestros males es nuestra propia lengua y que lo que hablamos es un diagnóstico inequívoco de la salud de nuestro hombre interior. Pero, ¿cuál es exactamente el motivo de nuestro conflicto con nuestros semejantes? ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos?, pregunta el apóstol. La pregunta está dirigida a la iglesia de Cristo. Pastor, dice el apóstol que nuestras guerras y pleitos provienen de un conflicto interior. Llevamos un conflicto dentro, pastor. Cambio. Es muy buena la aclaración, el énfasis que estamos haciendo, que eran los discípulos del Señor, que fueron los apóstoles del Señor y que son cristianos los que están recibiendo estas instrucciones. De un hombre con muchísimo problema en el área sexual, era muy morboso y era muy desenfrenado en lo sexual, llegó a la iglesia, a un templo, y dijo: mi problema es que soy morboso, desordenado sexualmente, y yo quiero cambiar. Allí le hablaron que si recibía al Señor Jesucristo, desaparecería todas sus pasiones y todas las cosas negativas y se haría, mejor dicho, alguien totalmente diferente y nuevo. Ese hombre recibió instrucción para ser bautizado y bueno, llegó el día de los bautismos y él tenía que estar allí en la fila. Pues bautizaron primero las mujeres que están siendo bautizadas en túnicas. Cuando salían de la pileta o del lugar donde estaban bautizando, sus ropas se pegaban a su cuerpo y el hombre volvió a sentir el deseo, la pasión que llevaba allí. Ni siquiera se hizo bautizar. ¿Sabe la conclusión a que llegó? Porque lo escuché más tarde, después de años. Dijo: Dios a mí no me quiere salvar. Dios a mí no me quiso cambiar porque yo sigo siendo el mismo. Yo no debo de ser bautizado. Y abandonó aquella congregación y no quería saber nada de Dios porque decía que Dios a él no lo había aceptado, ya que no le había quitado esa pasión, ese desenfreno, esa inclinación tan tremenda a las mujeres. Esto sucede cuando desconocemos la sana doctrina, porque mire, la palabra nos está diciendo, hay pasiones, hay conflictos, hay cosas que están dentro de nosotros, y esta gente era cristiana, y la habla Santiago, que era muy radical en sus cosas, así que esto nos va a enseñar que nosotros no somos la excepción. Luchamos contra pasiones, luchamos contra sentimientos, luchamos contra tentaciones y luchamos contra ese viejo hombre que hay que irlo debilitando y hay que irlo destruyendo para que deje nuestra vida en paz. Pero parece ser, Pastor Gamaliel, que pasamos toda una vida y no terminamos de matar al viejo hombre. Cambio. Sí, pastor, es un tema muy amplio. Yo he visto gente regenerada por el poder de Dios, pero hay un común denominador, pastor: la gente que se humilla delante del Señor y que tiene fe. Puede ser poca fe, pero tiene fe. Pero sí es muy, muy importante que la soberbia del hombre sea abatida. Muchos vienen a Cristo después de haber sido golpeados en un accidente, después de perder un hijo, un matrimonio o su negocio, por una sencilla razón. Cuando el hombre lo tiene todo, dice: ¿Dios qué? A ver, ¿por qué Dios esto? ¿Por qué Dios lo otro? Pero una de las grandes
requisitos es que el hombre se humille al Señor, porque al altivo lo mira de lejos. Entonces hay gente que llega exigiéndole a Dios cosas. No puede haber regeneración ahí por la actitud de ellos. Es importante hablar de humillarse al Señor, pastor, es bien importante. Una vez que el hombre se humilla al Señor, claro que Cristo puede romperle, echarle fuera demonios, hacer muchas cosas con él, y sin embargo quedará todavía la tarea de que esta persona esté dispuesta para hacer morir las obras de la carne. En este caso, pastor, aunque concuerdo con usted que puede haber ese tipo de problemas, aquí el enfoque sería guerras y pleitos con nuestros hermanos, ¿no? Como una competencia, como un deseo de ser. A ver, le leo. Las guerras y los pleitos contra nuestros semejantes provienen de un conflicto interior y personal. Nuestras mismas pasiones combaten dentro de nosotros. No hay paz interior. El combate interior de nuestras pasiones causa las guerras y el pleito exterior con nuestros semejantes. Se trata de un deseo interno de satisfacer placeres personales. Biblia de Jerusalén dice: ¿no es de vuestros deseos de placeres que luchan en vuestros miembros? Esta búsqueda de placeres personales internos, profundos y sutiles, es la causa de los conflictos externos. Pastor, diferencia entre guerras y pleitos. Vamos a ver ahí con su cambio. Sí, lo que quería enfatizar en la participación anterior es que somos sometidos a un proceso y no es como en algunas ocasiones las personas esperan que Dios los transforme de una manera total de un momento a otro, porque terminarían prácticamente enloqueciéndose. Es un proceso donde nos vamos concientizando. Ahora, un conflicto es una resistencia. Yo aprendí que conflicto hay un conflicto de atracción, un conflicto de amenaza contra amenaza y un conflicto de, atracción contra atracción y amenaza contra amenaza. El conflicto puede ser de atracción contra atracción cuando yo deseo dos cosas a la vez, pero no puedo sino tomar una sola. Por ejemplo, el trabajador que dice: yo quiero que me quiten unas horas de trabajo, pero que a la vez me aumenten el sueldo. Y quiere esas dos cosas, pero el patrón dice: o le aumento el sueldo o le quito la hora de trabajo. Ese sería de atracción contra atracción, conflicto, allí en la vida diaria. El de amenaza contra amenaza es cuando tiene que ir a estudiar, pero a la vez se quiere quedar para casarse. Entonces se ve amenazado porque puede ser abandonado por su novia o novio y a la vez puede perder el trabajo. Está allí. Cuando se presentan conflictos entre los cristianos, está donde de pronto la persona dice: yo quiero tal cosa, pero está este otro que me impide, y puede venir una cierta rivalidad, una cierta competencia por hacer o por no hacer, porque suceden todas estas cosas. Entonces, el conflicto, yo diría que da paso a la guerra. Comienza por el conflicto y luego ya se va agrandando hasta llegar a la guerra, bien sea personal o que en algunos casos llega a que hayan adeptos a cada lado para defender una posición cualquiera que sea. Cambio. Sí, cuidado, pastor. Cuidado, porque de dónde vienen los pleitos y las guerras entre vosotros, se le está hablando a la congregación. Esto se ha visto, divisiones, pleitos, bandos dentro de la iglesia. Sí, así como usted lo ha mencionado, puede haber una diferencia o una codicia de un lugar. Después hay un estado de guerra, ¿no? Y se van alineando los hermanos en esa guerra. Pues se puede llegar a morir espiritualmente, pastor, porque la Biblia dice que el que aborrece a su hermano es un homicida. Primera de Juan 3:15. El apóstol pregunta sobre nuestro combate interior: codicias si no tienes, matas y llegas a arder de envidia. Pastor, ¿se puede arder de envidia? Cambio.
Pastor Gamaliel, por favor repetir, porque solamente, por lo menos aquí, se escuchó cuando usted inició codicia, si no tienes matas y llegas a arder de envidia, hasta ahí nomás. Entonces, por favor, dele continuación. Si ya se dio en otro lugar, pues grabamos y luego se evitará cambio. Sí, pastor. Comentaba que la pregunta es para la iglesia: ¿de dónde viene este pleito, esta guerra? Dice, de adentro. Codicias y no tienes, matas y llegas a arder de envidia. Yo le preguntaba a usted si se puede llegar a arder de envidia contra otra persona. ¿Cómo es esto, pastor? Cambio. Pues hablan de la sana envidia, que yo no sé si realmente eso existirá, pero la envidia, aquella que carcome, que daña, que arruina, que destruye, es tremendamente dañina, estimado pastor, es tremenda. Y no sé si tal vez en cuestión de la iglesia pasa como cuando uno tiene un traje blanco, que cualquier puntico o mancha resalta, porque uno esperaría que se diera eso en una congregación, pero mire que es algo que se siente y se ve mucho, la envidia, la rivalidad. Y aquí el apóstol dice, bueno, ustedes matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren, riñen y se hacen la guerra, no tienen porque no piden. Entonces, quiere decir que el uno desea tener lo que el otro tiene, que es lo que genera envidia, pero no saben es pedir y no saben cómo. Uno, en lugar de envidiar, tiene que decir es cómo lo hizo. Hay hermanos que son prosperados tremendamente en su parte económica, pues llamarlos y decirles, bueno hermano, ¿cómo lo hizo? Cuénteme, ayúdeme, yo también quiero. Pero en lugar de decir, apuesto a que está metido en malos negocios, este tipo tiene que estar haciendo malas cosas. Aquí en Colombia, al que va levantando la cabeza, lo primero que le dicen, yo creo que anda en malos pasos, anda en narcotráfico. Entonces, esa envidia lleva a juzgar, a calumniar, a acusar y a tratar de hundir al otro. Y ese es el problema. Entonces, lo que hay es que pedir a Dios y luego a ese hermano o persona que está prosperando, que está levantando cabeza, que está desarrollando un ministerio, un liderazgo, una estrategia. ¿Cómo lo hizo? Ayúdeme y deme la salida en lugar de hacer todo lo contrario, que es envidiar y arder. Yo creo que sí, que se llega a sentir como fuego por dentro cuando se tiene envidia de otra persona. Cambio. Es tremendo, pastor. Aquí estamos poniéndole el microscopio a este problema de las guerras y los pleitos entre vosotros, entre los hermanos. Aquí nuestro combate interior: codicias y no tienes, matas y llegas a arder de envidia. Aquí a la vista el deseo natural de querer ser, ya sea rico, ya sea popular, ya sea en un ministerio, en el grupo de alabanza. Y para lograrlo empujas a tu hermano y lo aborreces, quizá hasta la muerte. Luego entras en combate y haces la guerra a tu hermano por la misma guerra que tú llevas adentro. Luego te desesperas porque no alcanzas y no lo tienes porque no pides a Dios. Y cuando pides a Dios, pides mal. Oiga, pastor, pues o sea, deberíamos ir a la fuente a pedirle, pero luego le pedimos mal para satisfacer tus deseos personales de vanagloria. A ver, pastor, a ver, deberíamos ir a la fuente y deberíamos pedirle bien. Comente, cambio. Esto de pedir mal, yo lo viví en experiencia propia. En una madrugada me desperté y en esas charlas que uno tiene con Dios le pedí al Señor, le dije, Señor, yo necesito que tú me hagas millonario, tener mucho dinero, necesito, y oré y le pedí a Dios y lo creo, Señor, y tú eres el dueño del oro y de la plata. Entonces me acosté y en esa meditación que uno tiene, yo sentí como esa voz que viene en esa reflexión, ¿y para qué quiere la plata? Créame que yo como que me senté nuevamente en mi cama y comencé como si estuviera delante de Dios allí
Entonces dije, bueno, ¿yo para qué emplearía la plata? Y ese día no me atreví, pero seguramente que estaba pensando, me voy a comprar un carro último modelo, voy a comprar una casa, voy a viajar, voy a hacer... En todo, y todo giraba a mi alrededor. Entonces yo dije, Señor, por favor. Y me puse a pensar y a hablar y leer la palabra y todo lo demás. Cuando yo entendí que nosotros somos administradores de Dios y que las cosas de Dios tienen que ser empleadas, entonces ya regresé y le pedí, Señor, si tú me das dinero, me das cantidad de dinero, yo voy a emplear en una escuela para niños, voy a hacer, ya le hice la lista de lo que pienso, en este momento pienso hacer para el bien de el prójimo, de mis hermanos en Cristo, que se deben de ayudar primero y luego a los demás, pero uno tiene que invertir en el ser humano, porque por el ser humano murió el Señor Jesucristo. Realmente debe de haber más interés en la salvación de las personas, ayudar a las personas, que en los templos y en tantas cosas que a veces se invierte el dinero y se desconoce la necesidad que tiene el ser humano por el que murió el Señor Jesucristo, y él es creado a imagen y semejanza de Dios. Cambio. Sí, siempre está el deseo de ser, pastor. La vanagloria es un gran problema, la vanagloria. Es un tema en sí mismo, la vanagloria. La vanagloria. El deseo de ser lo que no eres. Yo digo que hay un deseo legítimo, ¿no? Por eso dice aquí, vaya y pídale al Señor. Mira, le voy a leer la versión del Dios habla hoy. ¿De dónde vienen las guerras y las peleas entre ustedes? Es a la iglesia, ¿no? Pues de los malos deseos que siempre están luchando en su interior. Ustedes quieren algo y no lo obtienen. Matan y sienten envidia de alguna cosa. Y como no la pueden conseguir, luchan y se hacen la guerra. Ahí tenemos un cuadro de la congregación local. Santo Dios. No consiguen lo que quieren porque no se lo piden a Dios. Y si se lo piden, no lo reciben porque lo piden mal, pues lo quieren para gastarlo en sus placeres. Antes yo me confundía mucho, pastor, en este punto. Pensaba que se hablaba de dinero. Probablemente se puede hablar de dinero. Pero del placer del que está hablando aquí es del deseo de figurar, del deseo de ser, del deseo de empujar a tu hermano para tu ser. Ahora bien, si yo digo voy a pedir a Dios, voy a poner un ejemplo, pastor. Mire, voy a pedir el don de sanidades, dones de sanidades, porque es en plural, ¿no? Ese don. Yo quiero que Dios me use para levantar paralíticos. Quiero que Dios me use para orar por el canceroso y que desaparezca el tumor. Unas cosas portentosas. Pero pastor, lo quiero para mi propio placer de vanagloria, lo quiero para figurar. Porque en verdad, si yo estuviera preocupado por los enfermos, yo debería estar orando todas las mañanas en una agonía. Señor, ¿cómo podemos ayudar a estos enfermos? Señor, ya me hubiera yo informado, yo hubiera visitado hospitales. Es decir, que a veces lo que se pide, pastor, se pide mal para invertirlo en un deseo personal. Habría que examinar nuestro corazón, pastor. Cambio. Totalmente de acuerdo. A veces se piensa que únicamente se está pidiendo dinero, posiciones materiales, pero muchas veces se está pidiendo mal. En la traducción en lenguaje actual, el primer versículo dice de la siguiente manera: ¿saben por qué hay guerras y pleitos entre ustedes? Pues porque no saben dominar su egoísmo y su maldad. Son tan envidiosos que quieren tenerlo todo. Y cuando no lo pueden conseguir, son capaces hasta de pelear, matar y promover la guerra. Pero si así pueden conseguirlo, lo que quieren. Pero ni así pueden conseguir lo que quieren. Ustedes no tienen porque no se lo piden a Dios. Y cuando piden, lo hacen mal, porque lo único que quieren es satisfacer sus malos deseos. Entonces, ahí está. Imagínense yo orando para que el Señor sane los enfermos, pero no pensando en los enfermos, sino en hacerme famoso o en tener mucha gente
que venga a mi congregación porque yo sano. Y sabe una cosa, Pastor Gamaliel, tristemente los conozco, sé de gente así. Cambio. Sí, pastor, es el problema del ser humano, es el deseo de ser, pero no es el deseo de ayudar a la otra persona, es el deseo de colocarse. Esto es una radiografía muy fuerte, muy dura. Yo mismo he tenido que reexaminarme, pastor. Fíjese que yo no soy un pastor milagroso. Sí han sucedido cosas, sí ha sanado gente, pero no es mi línea, pues no es mi... pero también he pensado, bueno, ¿qué tal si yo tuviera un don poderoso, no? Yo creo que el Señor nos ha contestado y son muy pocos los milagros así espectaculares, y nos ha contestado por misericordia, por clamor, porque se compadece de nosotros, no porque yo tenga el don. Tengo otros dones, pastor, un poquito más definidos, pero esos no los busqué yo, esos me los dio el Señor, me habló, me los dio y los ejerzo. Pero también hay otros deseos que no voy a revelar aquí en el canal, que no son legítimos, pastor. Es la carne la que te dice, mira, pudieras hacer esto, pudieras hacer lo otro. Pero ahí toda ese cúmulo de deseos vanagloriosos me golpean el corazón y digo yo, no. Es un combate, pastor, es un combate. Aquí Dios literalmente está diciendo, Dios no le va a dar nada porque está enfocado en sí mismo. Ahora el siguiente verso, pastor, si se lo piden no lo reciben porque lo piden mal, pues lo quieren para gastarlo en sus placeres. Y luego la expresión en el verso 4, con signos de admiración, pastor. ¡Oh, gente infiel! ¿No saben ustedes que ser amigos del mundo es ser enemigos de Dios? Bueno, si tomamos el texto aislado, yo antes cuando era joven predicador decía, ser amigo del mundo aquí, ¿será que está viendo mucha televisión? ¿Será que le dan ganas de tomarse una cerveza? ¿Cómo es que el cristiano se hace amigo del mundo? Es muy sencillo. Usted se está portando como un mundano, así actúan los del mundo, porque todo lo que hay en el mundo, la soberbia de la lujuria de la carne, la lujuria de los ojos y la soberbia de la vida, no es del Padre, mas es del mundo. Tenemos un espíritu ahí, pastor, mundano, coqueteando con nosotros, pero hay otro espíritu abajo, ¿no? El Espíritu Santo. Cambio. Siempre hemos encontrado nosotros esa fuerza del mundo a entrar al pueblo de Dios, a la gente de Dios. Miremos, por ejemplo, el pueblo de Israel y su lucha con las naciones paganas, sus cosas tan tremendas, aún hasta para pedir el rey. Teníamos la teocracia y luego entonces vino la monarquía y así sucesivamente. En esta Biblia que estoy leyendo allí de lenguaje actual dice, ustedes no aman a Dios ni lo obedecen, ¿no? Cuando dice, oh gente adúltera, que dice gente infiel, la versión internacional dice gente adúltera. Aquí la lenguaje dice, ustedes no aman a Dios, obedecen. Pero ¿acaso no saben que hacerse amigos del mundo es volverse enemigo de Dios? Pues así es. Si ustedes aman lo malo del mundo, se vuelven enemigos de Dios. Y usted ya lo decía, y por ahí hay una palabrita que la subrayé, vanagloria. Es decir, una gloria no es real y que es digamos como un principio, algo que Satanás intentó poner en el ser humano, su gloria. Fíjese la tentación que le dice al Señor Jesucristo, si postrados me adorares, te daré todas estas riquezas, toda esta gloria, la gente que está bañado de gloria, que la gloria, y dale con la gloria, y que la gloria, y realmente Dios tiene la verdadera gloria, pero hombre, es hacerse a una gloria vana, inexistente, irreal, que no va a funcionar. Para hacer eso entonces comienza a utilizar todo lo que el mundo ofrece.
Es allí donde encontramos esa gran lucha del mundo entrando a la iglesia en todas sus manifestaciones, en todas, aún hasta en ciertas estrategias de presentar el evangelio y de todo, el mundo se va entrando a la iglesia, se va entrando a la iglesia. Entonces, bueno es que miremos la palabra, qué está aceptado, qué está aprobado, qué es bendecido por el Señor y aquello que no está bendecido por Dios. Cambio. Un tema muy filoso, pastor, porque es una radiografía de la problemática de la iglesia. ¿De dónde sale tanto pleito, tanta competencia? Adúltero. El adulterio consistirá entonces, le leo aquí, pastor, cuando pides a Dios pides mal, no pides para servir o ayudar a tus hermanos, sino que pides para satisfacer tus deseos personales de vanagloria. Te constituyes así en adúltero o adúltera, pues estás empleando el espíritu del mundo. En otras palabras, así se mueve el mundo, codiciando, empujando, guerreando y envidiando al prójimo. Pero tú no sigues al Espíritu Santo, sino que te mueves como el mundo. En esto consiste el adulterio. Te has hecho amigo del mundo, te mueves y actúas como ellos. El párrafo 6, Dios no te va a recibir en ese espíritu carnal, pero el Espíritu Santo te busca. Pastor, el Espíritu Santo nos codicia, nos busca, tiene celo de nosotros. Dice, sométete pues a Dios, Él te dará paz y te va a colocar donde Él quiere, y serás lo que Dios quiere que seas. Rechaza pues al enemigo que te incita a la búsqueda de la gloria propia, que es esencialmente el factor que incita al pleito los unos con los otros. Aquí dice, pastor, veas el texto, no seáis codiciosos de vanagloria, irritándoos los unos a los otros. Es decir, hay una provocación cuando alguien se quiere elevar, ¿no? Su prójimo se irrita. A ver, ahorita buscamos ese texto, pastor. Dice, la humildad es el camino verdadero, pues Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. ¿Habrá otra manera de hacer las cosas, pastor, que no sea con estos aires, con estas intenciones malsanas de vanagloria? Yo creo que sí, y es el Espíritu Santo. Es otro camino, pastor. Háblenos un poquito de eso. Cambio. Yo creo que se debe de llegar al momento, siempre y cuando se tenga conciencia, sea el autoexamen, se sea sincero con Dios, no se tenga más alto concepto que sí que se debe tener, que se puede llegar a hacer las cosas realmente para agradar a Dios, realmente como debe ser para agradar a Dios. Escuchando allí cuando usted hablaba sobre la vanagloria y sobre todas estas situaciones, qué tenaz cuando en el liderazgo, de cabeza a pies liderazgo, se encuentran esas rivalidades tan tremendas y se desacredita, se menosprecian ministerios y cosas, todo por esa vanagloria. Pero yo también creo firmemente que si la palabra de Dios dice, nosotros lo podemos saber, y aquí el texto del 6 dice, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Esa es la clave, la humildad. Y la humildad no tiene que ver nada con pobreza, con carencia, con abandono. No, la humildad es, dice el apóstol en la carta a los Romanos capítulo 12, nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino piense de sí con cordura. Esa es humildad. Cuando uno está abajo, a veces es una falsa humildad. Y cuando está arriba, pues no la tiene, se le olvidó. Entonces, es mantenerse uno en el lugar donde Dios lo ha puesto. Y usted lo ha dicho, cuando uno entiende que Dios lo ha puesto a hacer una tarea, a uno los pone para que dirijan miles, millones de personas. A otros los pone para dirigir apenas decenas de personas o cientos de personas tal vez. No hay que luchar con eso. Mire, por ejemplo, Felipe estaba en un tremendo éxito ministerial en Samaria, pero el Espíritu lo lleva para hablarle a una sola persona
y por lo menos no he encontrado así, o no me acuerdo ahora, de que se haya ido a otra ciudad que no fuera Samaria y se haya, como evangelista, era hecho un tremendo nuevamente no, como que hubiese desaparecido. Y así sucesivamente, la humildad cuando el Señor Jesús dijo, mire, en mi nombre ustedes harán cosas mayores que las que yo hago, y se están dando. Reunión de muchas más personas. El Señor reunió 5,000, lo encontramos allí, que serían como los grupos más grandes que había. Pero hoy día, por ejemplo, encontramos que en África hay cultos hasta de 1,000,000 y más de personas. Entonces, ese nivel creo que yo que es el que necesitamos entender, no estar con la competencia del mundo, con la deslealtad. Aquí cada rato le sacan multa a los carteles porque se unen para tratar de hundir a otro, y entonces eso no debe existir entre nosotros, que la Biblia lo considera como un adulterio, es decir, ser hijo de Dios, estar comprometido en el Señor, pero a la vez estar metiéndonos y comprometiéndonos con el mundo, un adulterio espiritual. Cambio. Sí, ahí está el espíritu del mundo en la iglesia, empujándose unos a otros, pastor. Qué dura es la palabra. Miren en Gálatas 5:26, bueno, desde el 25. Si vivimos en el espíritu, andemos también en el espíritu. No seamos, y otra vez, es para la iglesia, no seamos codiciosos de vanagloria, irritando los unos a los otros, envidiándose los unos a los otros. Ahí está el origen de nuestros pleitos, de nuestras guerras. Estamos peleando por una vanagloria, pastor. Mira que mañana, si Dios nos presta la vida, estaremos en la tacita examinando a este viejo hombre tan vicioso, tan viciado, que lo traemos en los huesos, pastor, en los genes. Y vamos a empezar, por supuesto, con la mentira, ¿no? Porque así lo plantea la Biblia, como que la mentira es la característica número 1 del viejo hombre.